¿Qué pasa cuando la cantidad de datos es muy grande o muy variada? Por ejemplo, casos en que los datos pueden ser muy grandes o muy variados. Supongamos que estamos tomando la temperatura en un cuarto cerrado a lo largo de un día y la temperatura la estamos tomando cada 5 minutos. Puede darse el caso que esa temperatura varíe muchísimo a lo largo del día y por lo tanto los datos que estamos tomando son demasiado refinados cada 5 minutos. En ese caso, la cantidad de datos, además de ser gigantesca, tendrían una distribución muy grande. ¿Ok? En ese caso, lo que conviene es hacer una distribución por intervalos, es decir, agrupar entre 0 grados y 1 grado, entre 1 grado y 2 grados, o tomar entre 0 grados y 5 grados, ir aumentando de 5 en 5 nuestros intervalos. Eso va a depender del tamaño de nuestros datos, de los valores de nuestros datos. Así también puede suceder con las notas de un curso. En un curso de, digamos, 35 alumnos, o de 40 o 50, pueden tener distintos tipos de resultados y que pueden ir variando entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, etcétera, etcétera. A lo que voy con eso es que en esos casos conviene agrupar por intervalos y trabajar con ellos estadísticamente, como lo hemos hecho siempre, para hacerlo mucho más sencillo. Y eso es lo que haremos en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos una distribución por intervalos entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, etcétera, etcétera. Es decir, intervalos que corresponden a incrementos de 1 en las notas, de 1 en 1. Lo importante de la lectura de estos intervalos es que, como podemos ver, el 1 está siendo considerado en nuestro primer intervalo, pero el 2 no está siendo considerado. Es decir, ese intervalo es de todas las notas que van desde 1 hasta 1,9, por decir que hay solamente una décima de precisión. ¿Está bien? El 2 es considerado en el siguiente intervalo, y las notas ahí van desde el 2 hasta el 2,9, etc. Si observamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, vemos que el curso tiene una moda para la frecuencia igual a 10, es decir, notas entre 1 y 2, lo que quiere decir que el curso es bastante malo. Y de ahí tiene una distribución aproximadamente decreciente, excepto las notas 6 y de 6 a 7, que me dice que hay 4 alumnos que son súper ñoños en ese curso y siempre sacan las mejores notas. Muy bien, aparece otro concepto que corresponde al de marca de clase. La marca de clase no es más que el promedio de los extremos de nuestro intervalo. Si nuestro intervalo tiene extremos 1 y 2 y promediamos esos valores, es decir, 1 más 2 dividido en 2, me va a dar 1,5. Ese valor es simplemente la marca de clase. Así tenemos 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 y 6,5. Por lo general, esta marca de clase nos sirve para graficar los datos, hacer un análisis más rápido y tener un dato promedio de los extremos de nuestro intervalo. Nos ayuda a comprender nuestra tabla con mayor facilidad. Muy bien. Para poder determinar la frecuencia relativa, necesitamos conocer cuál es la cantidad de datos en total. Si sumamos las frecuencias, tendremos la cantidad total de datos. Si sumamos 10, 8, 5, 5, 3 y 4, vamos a llegar a que la cantidad total de datos es 35. De hecho, esto lo podemos validar con la frecuencia acumulada. Si tenemos acá 10, luego 18, luego 23, 28, 31 y 35, entonces llegamos a que el último valor es efectivamente la cantidad total de datos de nuestro curso, es decir, 35 alumnos. Y ahora vamos con la frecuencia relativa, que corresponde a dividir cada uno de estos números con 35. 10 dividido en 35 es aproximadamente 0,29. Lo pueden calcular ustedes mismos. Ojo, 0,29. He hecho una aproximación. Esto quiere decir que ya tendremos un error al finalizar. Ya lo veremos cómo. 8 dividido en 35 es igual a 0, más o menos 0,23. 5 dividido en 35 es aproximadamente 0,14, que también pondremos acá. Y 3 dividido en 35 es aproximadamente 0,09. Luego, 4 dividido en 35 es igual a 0,11, también aproximado. Lo importante es que si sumamos todos estos datos, es decir, 0,11 más 0,09 más 0,14 más 0,14 más 0,23
más 0.29 me tiene que dar un valor que aproximadamente sea igual a 1. ¿Ok? Puede darle 0,9 o 1,01, algo así, no importa. Lo importante es que sea aproximadamente 1. Y por supuesto ahora podemos calcular la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada porcentual, que corresponde simplemente a multiplicar cada uno de estos valores por 100 y luego sumarlos como frecuencia acumulada. Es decir, esto es frecuencia relativa acumulada porcentual. Veamos, me queda 29%, 23%, 14%, 14%, 9% y 11%. Y si los vamos sumando, tenemos 29% acá, tenemos 52% acá, luego 66%, luego 80%, luego 89% y finalmente 100%, que es efectivamente el valor que teníamos que obtener. Muy bien, por supuesto podemos hacer un cálculo de promedios de curso utilizando las marcas de clase de por medio y trabajando con las frecuencias, etcétera, etcétera. Otra forma de calcular el promedio es multiplicar cada una de las frecuencias por su valor xy, que en este caso vendría a ser la marca de clase, y dividirlo por la cantidad total que corresponde a la suma de las frecuencias. ¿Ok? Esto sucede, o esto se hace así, para poder resumir un poco más nuestra suma. Antes lo que habíamos hecho era sumar uno a uno los datos, pero en verdad también podríamos haber multiplicado sus frecuencias por sus valores y dividirlo por la cantidad total de frecuencias. ¿Ok? Eso vendría a ser el promedio. La moda, como ya vimos, era igual a el intervalo 1,2 con marca de clase 1.5. Y dado que la cantidad de datos es impar, la mediana puede ser encontrada en el dato que está justo en la mitad. 35 dividido en 2 es igual a 17,5, por lo tanto el dato 18 corresponde al de mi mediana. Lo importante acá es que si hablamos de marca de clase, podemos decir que la mediana de la marca de clase es 2,5. ¿Ok? Bueno, a lo que voy con esto es que ahora pueden proceder con sus análisis de siempre. Por lo tanto, lo dejaremos hasta ahí con este ejemplo. Hablemos de otros conceptos que son fundamentales. En la introducción de esta clase les hablé de que con el promedio pueden caracterizar a un curso, pero no lo pueden caracterizar completamente, sobre todo si es que lo quieren comparar con otro curso de semejantes atributos. Por ejemplo, el curso cuarto año de enseñanza media A y el cuarto año de enseñanza media B de un mismo colegio en un mismo año. Pueden tener promedios similares, pero pueden tener comportamientos totalmente distintos. Ya les dije que las notas pueden variar mucho, pero aún así tener el mismo promedio respecto a un curso y el otro. Para poder comparar, para poder hacer ese tipo de análisis, se utilizan dos conceptos que están totalmente ligados al de promedio, no al de moda ni mediana, sino que al de promedio. Este estadístico se denomina varianza y la raíz cuadrada de la varianza se denomina desviación estándar. Lo importante es que si conocemos cómo determinar la varianza, sabemos cómo se determina la desviación estándar. La varianza es entonces una medida de la dispersión de los datos. Y la forma de calcularla, primero la forma de denominarla es con la letra sigma elevado a 2. Esa es la forma en que se denomina. Esa es la nomenclatura. Sigma al cuadrado es varianza. Y la desviación estándar, que podemos llamar sigma, no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Pero para poder calcular la varianza, ¿cómo se hace? La varianza entonces nos entrega una medida de la dispersión de los datos. La dispersión es la diferencia de cada uno de los datos respecto a mi promedio. Pero si hacemos solamente diferencias, si es que promediamos las diferencias, veremos que podemos tener, a ver, escribámoslo, cada valor xy lo vamos a restar al promedio y vamos a promediarlo, digamos por un valor n, que es la cantidad de datos en total. Si hacemos eso, descubriremos que en algunos casos esa diferencia es positiva y en otros casos será negativa. Si sumamos esas diferencias como para hacer un estadístico del promedio de esas diferencias, entonces descubriremos que esa varianza incluso puede ser cero, solamente porque la diferencia de xy con el promedio x barra
puede ser negativo y positivo y por tanto al sumarse se pueden anular. Eso no nos entrega una medida de la dispersión. Para poder obtener una medida de dispersión efectiva, entonces necesitamos calcular valores positivos, sumar valores positivos. Es el motivo por el cual las diferencias de xy con x barra se elevan al cuadrado antes de sumarse. Y por motivos que no nos interesan por ahora, el resultado final de esto se divide por n menos 1. ¿Ok? Y vamos desde i igual a 1 hasta n. Y es esa la fórmula de varianza. ¿Ok? Luego, si extraemos la raíz cuadrada de esa expresión, de ese resultado final, nos va a dar la desviación estándar. No vamos a calcular acá la varianza de nuestra tabla de distribución. Lo pueden hacer, por supuesto, en sus casas. Básicamente es por cada uno de los valores, que es 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, etc. Ir restándole siempre el promedio que lo habíamos calculado en 7.6, elevar al cuadrado esas diferencias y finalmente sumarlas y dividirlo por n-1. Vamos a suponer que el resultado de esa varianza es, por ejemplo, 2,3. ¿Ok? Supongamos, recuerden, esto es una suposición. La raíz cuadrada de 2,3 me va a dar otro valor. Calculémoslo. En este momento estoy con mi calculadora y eso me da 1.5 aproximadamente, ¿ya? Bajo este supuesto. Quizás no me estoy alejando mucho, pero no importa. Lo importante es saber cómo trabajar con esta varianza. Lo que me están diciendo, esto es una magnitud de cómo se están distribuyendo los datos respecto al promedio. Y la desviación estándar me dice aproximadamente cuántos alejan esos valores en específico de nuestro promedio. De hecho, la existencia de la desviación estándar se debe solamente a que a mí me interesa poder sumarle y restarle datos a mi promedio. Que tengan exactamente la misma unidad. Sabemos que nuestro promedio está ubicado entre el promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar. Yo no puedo llegar y sumarle la varianza, porque la varianza tiene unidades al cuadrado. Ese es el motivo por el cual entonces utilizamos la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Y vamos ahora a analizar un poquito más algo de esto. Vamos a hacer una descripción gráfica y un análisis muy breve sobre este valor. Supongamos que tenemos un gráfico de distribución de frecuencias de las notas de un curso. ¿Ok? Aquí vamos a ubicar las frecuencias y acá los valores X que hemos observado en un curso. Y digamos que se distribuye por cada nota, que va desde 1 hasta 7, de la siguiente manera. ¿Ya? Es decir, hay pocas notas con valor igual a 1, es decir, hay 0 notas, y hay 0 notas con valor 7. Digamos que la máxima frecuencia acá es 30, no, digamos que es 15, no seamos tan exagerados, ¿ya? Y están en torno a un valor que vamos a llamar 4, ¿ya? Ese valor, donde se produce ese pic de frecuencia, corresponde a la moda. Donde se produce el pic de frecuencia es la moda. Por supuesto, aquí podemos analizar lo que es la mediana y también el promedio. El promedio por lo general se encuentra muy cercano a ese pic. Digamos que está por acá. Ese es el valor promedio. Digamos que es 4.2. Muy bien. El promedio de un curso entonces para un control de matemáticas es 4.2 con esa distribución de frecuencia. Veamos el curso paralelo de ese mismo colegio, ese mismo año, y vamos a ver que ese curso tiene el siguiente comportamiento. Va desde 1 a 7 también su distribución, pero de esta manera. En ese caso, el promedio de ese segundo curso también es 4.2. La moda es también 4.2, digamos, etcétera, etcétera. Lo importante acá es ver el gráfico. El gráfico rojo representa un curso y el gráfico verde representa otro curso. Lo que se desprende de estos gráficos es que hay distintas dispersiones. En el curso rojo, la dispersión es mucho mayor que en el curso verde.
De hecho, en esos casos, si se calculara la varianza del curso rojo, es mayor que la varianza del curso verde. Lo que se desprende del análisis comparativo de estos gráficos es que el rendimiento en promedio del curso verde tiende a ser de menor dispersión. Es decir, todos los alumnos de ese curso tienden a responder de forma similar. Para algunos profesores que son dados a las teorías conspiracionistas, podrían incluso pensar que en ese curso se pusieron de acuerdo y solamente se respondió un alumno y todos los demás le copiaron. Algo así podría decirse. También podría decirse que el profesor es tan regular que todos entienden aproximadamente lo mismo, lo cual quiere decir que la capacidad del curso es relativamente equivalente. En cambio, si miran el curso rojo, pueden opinar de que la variedad y versatilidad de alumnos de ese curso es tan amplia de que tienen distintos tipos de alumnos. Por ejemplo, alumnos muy buenos, alumnos muy malos y alumnos realmente mediocres. Cosas por el estilo. ¿Ok? Lo que quiero resumir de esta comparación es que la varianza es menor mientras más angosta es la distribución de frecuencias, como es el caso verde. Mientras más peak sea nuestra distribución de frecuencia. En cambio, mientras más ancha sea la base y la distribución de frecuencia en nuestros datos observados, la variación y dispersión, por tanto, será mucho mayor. Finalizo entonces esta clase de estadística, esperando que haberlo ayudado a comprender, y los invito a ejercitarse en los problemas 55, 57, 58, 59, 60 y 80 de la prueba modelo PSU de matemáticas que está a su disposición de este año y cuyos videos están en EduSport. Por ahora los dejo, inviten a sus amigos y sigan conectándose y visitando a EduSport. Que estén muy bien, hasta pronto. Chao, chao.